mencionar lo siguiente. Tenemos hasta el día de hoy, vamos a tener a los que están siguiendo el curso de las 10 clases que van a terminar la semana que viene, hasta hoy 9. Y hay 9 tareas que justamente estaba hablando con Jonathan por el tema de la certificación. Y vamos a presentarles un examen muy simple que va a ser el examen final la semana siguiente al miércoles que viene. Va a estar basado en lo que vamos a hacer hoy: las configuraciones, las traducciones, interpretación de todo. Y en este caso quiero también mencionarles a los que estuvieron haciendo el curso de guaraní dentro de la tecnicatura. Ellos ya completaron las tareas y tienen un examen ya hecho. Ellos solamente van a completar las siguientes, desde la sexta, séptima, octava, novena y la 10ª clase que va a ser la semana que viene. Entonces, con esa aclaración es importante. La certificación va a ser digital. Eso inmediatamente completen ustedes el tema de los ejercitarios y responder el breve examen que le vamos a tomar. Van a recibir a través de sus correos electrónicos el certificado correspondiente. Entonces, en esta primera parte es una cuestión administrativa de cómo se va a proceder, digamos, institucionalmente para la certificación del curso. Por otra parte, el próximo miércoles vamos a grabar la clase desde el lugar al cual vamos a ir. Ya la semana pasada, antes de terminar la clase, les había comentado de la posibilidad de visitar una comunidad indígena. Salimos de acá, también acá con la ayuda de la profesora Mercedes, de Jonathan, y también obviamente de la decisión de la directora, de la doctora Alma. Acordamos el próximo miércoles hacer la visita a una comunidad indígena y conversar con ellos y ver, en este caso, cómo es la cultura indígena guaraní, en una comunidad que está relativamente cercana, saliendo del buque, yendo por el camino nuevo que va a San Bernardino. Está una compañía de buque que se llama Tarumante, y allí vamos a visitar una comunidad indígena que se llama Tarumantini. Es una comunidad muy guaraní. Y así como está prevista la cuestión ya, y por eso les aviso a todos los que nos están siguiendo también por la plataforma en la modalidad virtual, si ustedes quieren concluir, pueden hacerlo. Aquello que les quede relativamente cerca y tengan un poco de tiempo, va a ser el día de la clase y en el horario de la clase. O sea, de acá saldríamos antes. Ya la doctora nos comentó que en principio todos los que están dentro del curso tendrían la facilidad de disponer del permiso correspondiente, y sería un trayecto de más o menos de acá hasta allá una hora, una hora y cuarto más o menos. Llegaremos a las 9, justo en el horario nuestro, hasta las 11 termina y luego retorno, ¿verdad? Y la intención también, siempre y cuando sea posible, de aquellos que puedan y así lo quieran también, llevar algún tipo de colaboración, ¿verdad? Alimentos no perecederos, o si tienen por allí ropa o calzado, siempre van a ser bienvenidos. Esta comunidad que vamos a visitar lleva en el lugar 13 años, y en este momento la comunidad está constituida por 75 familias, que rondan aproximadamente en número casi 400 personas. La mitad, un poquitito menos, son niños, ¿verdad? Y que hay también acá, por ahí, con todos los que puedan concurrir. Yo agradezco profundamente la generosidad ya de la doctora Habla, de todo el equipo del IPEL y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la intermediación para solucionar un problema. De ser posible, ojalá se dé, y en caso que no, seguiremos buscando alguna alternativa. Esta es una comunidad que en este momento lleva 6 meses
por allí podemos intermediar, a ver si podemos dar una solución. Es interesante. Siempre solemos decir que para hoy vivimos en un país donde hay muchos amigos, y por allá alguno de ustedes tiene esa palanca que nos pueda dar una mano para ayudar a estos hermanos. Entonces, concretamente, vuelvo a repetir para los que nos están siguiendo y quieran venir ese día, el horario de encuentro allá va a ser a las 9 de la mañana. Igual sería más tarde, no hay problema. Vamos a tener la oportunidad de conversar con los dos líderes, o sea, dos gurús y la comunidad. Vamos a hablar con ellos sobre el tema de la cultura, primero sobre su situación en estos momentos, que nos cuenten un poco de su realidad, luego el tema de la cultura y cómo ellos son tan celosos de la cultura que tienen. Vamos a tener también la oportunidad de ver el famoso, ya acaba de decir, comenté, el templo que tienen ellos dentro de su religión, que claro, no es la religión cristiana. Ellos le llaman Rocuy, o se dice también Ocuy. Rocuy, que es el Bogaguazú, el lugar donde ellos se reúnen diariamente para, y van a escuchar el lugar, ellos se reúnen desde las 5:30 más o menos de la tarde hasta la medianoche. Diariamente ese es el tiempo que ellos están dentro de ese templo, rezando, ¿verdad? Y allí no hay posibilidad de que entre un ratito, salgo, ellos te van a llamar, el teléfono de Córdoba. El que entra y se queda allí prácticamente 6 horas hasta que termine todo. Esa es una cuestión diaria, y ese templo, ese Rocuy, nosotros lo vamos a ver ese día. También, para aquellos que quieran, vamos a pedirle al grupo y a la gente de la comunidad que tengan disponible, que hay unas artesanías que ellos hacen en madera, que son pequeñitos, unos más grandes, por allí algunos quieran tener como una especie de manduana, para lo que es la subvenida, que es la para mí una manduana en acá. Yo lo hacía un poco de que se llama manduana, vendedor, yo veo con la misma prueba hoy, algo hecho por ellos. Entonces, hago este comentario ya al empezar la clase, voy a volver a hacerlo al final, simplemente para que ya esté todo preparado. Nosotros vamos a grabar íntegramente ese trayecto de 2 horas y es lo que vamos a alzar acá con Jonathan, con el equipo del IPEL, a la plataforma y queda como la 10ª clase, que va a ser una clase estricta en el ámbito de la cultura. Esta es una, podría decir que es una cuestión inédita, muchas veces hablar de los cursos horarios. Los cursos organizados la clase, ahora vamos a tener la oportunidad de estar con ellos, los dueños de la lengua, escuchándoles a ellos. No sé si les comenté, pero de todas maneras vale la pena. Vamos a ver instrumentos musicales, vamos a verlos a ellos hacer lo que llaman tangará. Tangará, que es una danza que ellos pueden mostrar, porque hay otro tipo de danza que normalmente ellos no muestran al público. Van a hacer algo abierto y donde ustedes van a ver cómo, por ejemplo, las criaturas, las más pequeñitas, ya se integran. Es increíble eso, poder danzar a la mamá con una criatura en el brazo y ese papá una criatura en el brazo. Pero la idea es de tan pequeñitas que son esas criaturas ya tengan contacto con la cultura. Van a ver lo que es la tacuara que les hablé, van a ver algo que ellos le llaman copeguá, que son 2 palos que usan los varones y que golpean, no como esos palos de batería, pero que con una sola mano ellos comienzan a producir un sonido casi en el mismo sonido de la tacuara que simula el sonido cardíaco, y ellos se ponen a danzar, ya que les chata. Entonces, yo creo que la experiencia va a ser muy interesante para todos y va a ayudar en gran medida a entender mejor lo que es la propia cultura guaraní. La peña contaba de Guaraní de Co, en esa cámara de la mañana. Una cuestión que, por eso repito, es importante para los que van a salir de acá. La idea es que estemos todos allí en Tarumandimí a las 9 horas de la mañana, ¿verdad? Y estemos allí por un trayecto de 2 horas. Repito, todo lo que ocurra allí, para los que no van, que no se preocupen, todo lo van a ver después en el video que vamos a levantar con todo lo que allí va a desarrollarse. Hay que tomar esa, vender que ahora fui, que sabe que ya se le hace por último año. Le va a alcanzar a todos la información que vamos a recaudar ese día.
No sé si hay alguna consulta sobre eso, de los que nos escuchan también, los que nos están siguiendo, no importa si hay por la luz, la necesidad por ahí, la PNM. ¿Está todo claro? Bueno, perfecto. Creo que en la plataforma también está todo claro. Dos cuestiones concretas. El miércoles que viene la clase va a ser de esta norma de mí, de 9 a 11. Eso se va a grabar y se va a pasar a la plataforma. Y en la clase de hoy, con lo que vemos, van a tener ustedes, aquellos que están haciendo el curso en las 10 clases, van a tener 9 tareas que están en la plataforma que les pedimos que respondan. Y luego, en la plataforma, un formato simple, simplemente formalismo, si se quiere, de lo que va a ser un examen del curso, ¿verdad? Y entonces que eso pueda responder, eso se le califica y automáticamente después reciben la certificación que va a ser digital, ¿verdad? Le va a llevar a través del correo. Los que ya hicieron la tecnicatura tienen que hacer desde la sexta hasta la 10ª de la parte de los ejercicios. Ya hicieron los anteriores, no hay necesidad que repitan. Bueno, vamos antes de entrar al ejercitario de hoy, la pasada sumamos, ¿se acuerdan? Un canto, una canción, Tajeño y Villa en el Baje. Y hoy vamos a tener otra vez, que un poquitito vamos a hacer todo canto real, no por ahí claramente. Bueno, pero antes de eso quiero comentarles también algo con respecto siempre a la lengua. Muchas veces la gente dice, pero el guaraní de hoy ya no es el mismo que hablaban cuando llegaban los conquistadores. Y bueno, con ese criterio, el castellano que se habla hoy no es el mismo del año 1500, o el inglés que se habla hoy no es el mismo del año 1500, ¿verdad? Todas las lenguas que son vivas evolucionan. Y en gente cobera y te nombre. A ver, ya está guaraní, en las lenguas vivas evolucionan. Y en gente cobera, hoy cobera y te nombre. Bueno, y desde ese punto de vista, el guaraní, como cualquier otra lengua, ¿qué hizo? Y amplió su vocabulario. En algún momento yo les decía a ustedes acá, imagínense ustedes una comunidad indígena en la que vamos a ver hoy tiene una escuela, pero tradicionalmente, dentro de las antiguas sociedades guaraní, no existía la figura de la escuela, así como el edificio de conocemos. ¿Y qué es Bojejao? Bojejao es una palabra nueva, un neologismo que ya responde al guaraní a este tiempo. O decir que mi boque, el estudiante, el alumno, o decir bojejara. La palabra bojejara no existe en el guaraní tradicional. ¿Por qué? Porque la figura del docente, así como lo conocemos hoy, no existía. La niña es viajuna. Eso también, repito, yo con todo lo que conocemos del momento que se produjo lo que se llama la evolución, el cambio cultural, siempre la sociedad y las sociedades, hablo universalmente, hicieron ajustes lingüísticos, un poco conveniente, todas, sin excepción. Un primer impacto se dio con el guaraní cuando llegaron los conquistadores. Tú tendrías que remontar, mira, recuerdo un poquitito tiempo con ustedes para que se den cuenta de cuáles son los términos que no existían en el guaraní antiguo. Llegan acá, por ejemplo, y dentro de las tantas cosas nuevas, por ejemplo, estaba lo que llamamos, vamos a partir del zapato. ¿Qué es lo que hizo el guaraní? Como nunca usó zapatos, como conocemos nosotros los calzados hoy, hizo lo que se llama un préstamo, fue puro. Y al prestar, adaptó a la fonética guaraní. Entonces, yo les decía, y quiero recordarles ahora, que las palabras de guaraní siempre tienen un acento agudo, normalmente. Guatá, Carula, O, Eca, Huerú, Verapá, todos acentos finales. Y las palabras en castellano predominantemente son llamas, casa, cosa, etc. Y hay una regla en castellano que dice que las palabras llamas que terminan en vocales o en la consonante N o S no llevan acento pintado. ¿Y por qué? Porque son las palabras más numerosas, unión vegetales. ¿Y por qué guaraní las palabras agudas no llevan acento pintado? Por la misma razón. Como guaraní son más numerosas las palabras con acento final, entonces no se pinta el acento final. Uno dice una regla de la economía,
por ejemplo, de calzón pasó a cazón. Calzón, cazón. Y fíjense que ahí está la L, calzón en N. Todo lo que normalmente termina en N guaraní se le pone la tilde nasal. A, E, I, ¿verdad? Ara, mi, no, don, on, ¿verdad? Terminó en N, entonces se le puso la O nasal y quedaron ara, mi, no, por ejemplo. Eso es al, mi, don. Al que termina en N. Dijimos que no hay palabras que en guaraní terminen en consonante, no hay sílabas que terminen en consonante. Entonces, ¿qué pasó con al, mi, don? Al en N, don en N. ¿Y qué hizo guaraní? Acomodó, llegó a, ara, mi, no. Ahí se dan cuenta, vocal, a decir a. Ara, el consonante vocal, mi consonante vocal, no consonante vocal. Esa es la regla guaraní. No hay doble consonante también, no hay B, L, B, L. Estaba B, D, G, T y R. La C. Pero la B, L del castellano, B, L, C, L, C, L, C, L, no existen. Y que inclusive, al no existir, para aquel guaraní hablante que no se acostumbró al castellano, constituye una dificultad. Y que actúe un poco más. Y es un hambre. Pero luego la práctica le sale. Y le puse un ejemplo clásico que justamente antes de ayer estuve escuchando en una entrevista en la televisión, algo que decía polema, es decir, problema. Le digo polema y le escuché bien, polema. ¿Y qué muestra eso? Y siempre consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. De una consonante y una vocal, o dos vocales cuando se forman lo que llamamos diptongos, o tres vocales cuando se forman los triptongos, ¿verdad? Los tres vocales seguidos. Pero los dobles consonantes son las de C, D, D, G, T y R, 6 nada más. Y las que le dije en castellano, B, L, B, L, C, L, C, S, repito, R, L, B, no existen. Y eso, ¿qué requiere en materia pedagógica? Muchos de ustedes, dentro del IPL y dentro del tribunal, y dentro de los que nos siguen, son docentes. Y saben que ese es un proceso que uno tiene que ir desarrollando de una manera gradual y progresiva. Yo prima mi cambio ahora pues hago una mamá y paqueta donde le gusta la pizza y luego muy yo porque ya se ven. Entonces, dentro de eso es importante en este caso tener presente este aspecto. Llega entonces la palabra conserva, fíjense, en otra vez, ser en L. Y allí, ¿cómo quedó para mí? Conserva. Conserva. Siempre el acento final, se llama conserva. Acento llano, para mí, conserva. ¿Qué otras palabras se incorporaron? Siempre en el tiempo de la colonia, ¿verdad? Allí tenemos, por ejemplo, el caso de los animales que fueron traídos, que no eran originarios de acá. Y allí está, por ejemplo, caballo, pasó a caballo. Pero ya llegué, sonaba más ya llegué antiguamente, por lo que era un caballo, ¿verdad? En el caso de vaca, pasó a vaca. En el caso de oveja, pasó a oveja. Y en el caso de cabra, con una B, normalmente cuando hay doble consonante en castellano, se mete una vocal en el medio. Por eso quedó cabra. Ocurrió con el nombre de Cristo. Le decimos nosotros Kirito, por eso. Que hicimos una I en el medio. Por eso quedó Kirito, de Cristo Kirito, ¿verdad? Jesús Kirito, cuando ya es Jesucristo, pero solamente Cristo Kirito. Son palabras que se crearon, que no son propios guaraní, pero se crearon, se prestaron y se acomodaron a la fonética guaraní. Estamos hablando del tiempo de la colonia. ¿Qué es algo que, repito, le decía yo en la clase anterior, que no conocían, que se incorporaron con la creencia, con la tradición religiosa cristiana? Por ejemplo, el concepto del infierno. La veña teníamos que era añaneta, como el sitio del maligno, del malo, ¿verdad? Añá. Y yo le decía en la religión
importante en el ser de la persona, y la persona es el alma. ¿Verdad? La persona en el mundo guaraní es el alma, nosotros somos almas, y eso es pero nasal. ¿Y qué pasó con el conquistador y sobre todo el tiempo de la colonia con los misioneros? Al no ser guaraní hablante, a ellos les costaba producir la nasalidad. La lecórica que llaman, del cori. Entonces, para ellos poder graficarle eso al que iba a venir, o también algo de cómo era una niña de la iba a ver, la español, o algo del país, para mí me dice que para que suene algo a la nasal, y después le agregamos la política que es anga, que es la versión, digamos, nueva de pero la palabra es alma. No sé si ustedes se habrán fijado en algún momento cuando alguien dice, oye, muy en su ser. ¿Habrán escuchado eso ustedes alguna escritura? Oye, muy en su ser. Yo vi la griego, en su ser. Y amén. Hasta allá, hasta tan adentro le llegó la sociedad, ¿verdad? Por eso digo, ya el extremo. En su ser. Y ese concepto profundo que representa el alma. Y ellos decían, anga ahí es putrefacción, descomposición, mejor digo así, descomposición orgánica, ¿verdad? Porque es lo que explica mi chico y se compone y va a gusanito y todo eso, ¿verdad? Ahí, y va de todo, es la completa putrefacción del alma. Lo cual, obviamente, le resultó a ellos lo más valioso que tiene el alma. Esas son palabras que se fueron creando, que no existían. Pasó tiempo, y obviamente se fueron incorporando otras nuevas palabras. Si nosotros nos acercamos más, por ejemplo, al tiempo de la más reciente, la Guerra del Chaco, se crearon palabras para nombrar en guaraní, por ejemplo, las armas. Y le decía en una oportunidad anterior el cururú, el sapo, ese nombre era aplicado a la ametralladora pesada, por la forma que tiene las dos patas y es como si fuera un sapo que apunta y tiene la boca por donde se dispara adelante, ¿verdad? Pero el Balacañatí era el nombre aplicado a la ametralladora liviana, que tenía una forma variada, cilíndrica, con unas patas de metal, ¿verdad? Pero parecido a esos dibujitos que solemos hacer del gato, pero para que haya aquí. O por ejemplo, le decía yo que se pone el teléfono que pasó a llamarse que se pone por lo de la liana que habla, la gisea, que se pone la liana que habla. El puro su bebé, era por la forma de cruz que tenía los aviones, que tenían los aviones. Esas son palabras que se crearon. Muchas de esas palabras se usaron y permanecieron. Y otras palabras que desaparecieron, que es un proceso normal con las lenguas vivas, que tampoco en una de esas tienen que exasperar o asustar no pasa por ahí, son procesos normales. Y es lo mismo que pasó con el castellano. Yo le decía en una oportunidad que en el poema Guaraní a España, que escribió Manuel Ortiz Guerrero, él usa las palabras tan complicadas hoy que ya nadie conoce esos objetos. Cuando él habla, por ejemplo, de los bergantines, ¿qué es un bergantín? Y antiguamente era lo que ya conocíamos con el nombre de la carabela, las embarcaciones eran los bergantines. Y, por ejemplo, él en una otra parte habla del arcabuz, el arma que se usaba que tenía una boca como de corneta, y era común en ese tiempo. Pero hoy la pregunta, ¿dónde está el arcabuz? Y si yo voy al puerto, ¿será que voy a encontrar todavía algunos bergantines? Y no. Y probablemente le pregunta a la gente que allí trabaja que si hay un bergantín por ahí para mirar bien y para decir qué es eso. O si yo llego a una comisaría por allí y le pregunto a un soldadito que no conoce mucho del castellano o que no conoce directamente esa palabra, va a quedar pensando que es un arcabuz. Entonces esas son palabras que aparecieron
y con el tiempo desaparecieron. Es lo mismo que ¿quién dice hoy? Acá toda esta generación en algún momento usó un fax, telefax. Yo les aseguro que dentro de 5 años, fax va a estar olvidado. Alguien así de mi caso. Pero ya perdió. Si yo le digo que acá también, porque me imagino que algunos ya dicen ni me obra. No está ni me obra. Capaz que alguno me describa, pero ¿dónde está? ¿Quién dice hoy mi me obra? Andaba a la esquina y hacerme 20 copias de mi me obra. Ya no. ¿Ya? O si yo le digo el stencil y alguien va a decir, no, vea. Y bueno, antes se usaba y uno tenía que escribir una máquina y eso se iba picando el léxico. Uno tenía inclusive una especie de corrector, ¿verdad? Hasta esa palabra corrector ya no existe hoy, como el corrector que se usaba para corregir el léxico una vez que uno escribía mal una letra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que con esto quiero decir? Esas palabras existieron en el castellano, porque ya no están. ¿Qué es lo que hoy tenemos? Y hoy tenemos la gente común de la gente, un correo electrónico, un mensaje de audio, un video. ¿Y qué estamos haciendo? Entró en el éxito la gente de YouTube, entró Facebook, entró Twitter, y gente que vivió 40 años atrás, 50 años atrás, ni idea tenía que eso iba a estar presente hoy. Que está en la habla de toda la gente. Entonces, eso mismo le pasó ahora a mí, cuando más recientemente después de la guerra del Chaco comenzó a crear palabras. Muchas veces de manera popular y otras veces en la academia. Por ejemplo, una forma popular que se creó para el famoso celular es Lelu. En el viene el celular, Lelu, una forma de decir, pintoresca. La gente usó, hay gente que sigue usando. Hay medios escritos que les encanta, el tipo popular y compañía que le ponen cada rato eso, ¿verdad? Y la gente sabe que es. Pero a lo contrario de eso, está una expresión antigua también, pero mucha gente usa como ir. Bueno, el tema es que el guaraní no se quedó en el tiempo. El guaraní, en algunos casos, hizo préstamos para tener esa palabra que no tenía, y por otra parte, que eso creó palabras. Que yo le diga, por ejemplo, peñepe o apoyo, peñepe, por ejemplo, que aplicar ahí. El italiano que te en la escuela de los últimos 30 años, escuchó aplicar ahí, sabe que es un pitre. ¿Y de dónde viene? Viene a aplicar más ahí. Aplicar las sillas ahí y escribir. Las sillas que sirven para escribir. ¿Verdad? Que niebla. Andas ahí y mago ahí. Aguante. O que uno diga, por ejemplo, cuatías ahí al cuaderno. Cuatías papel ahí y escribir. Podríamos ir buscando y encontraríamos muchas palabras que hoy en día, por ejemplo, se utilizan. En el caso de los ministerios, hoy tienen una denominación guaraní y se le dice motenos dejar al ministro y motenos dejar se le dice en este caso al ministerio. O, por ejemplo, se dice sambificar al que es secretario o ministro o secretario de la Secretaría que tenemos para la Secretaría de Estado, un ministerio, y samplificar al que dirige, ¿verdad? Esas instituciones. Y eso se va aplicando en la medida que pasa el tiempo, y puede ocurrir dos cosas con los neologismos. Ese año copiar. Mi se puede esperar neologismo. Neo nuevo, logismo, ¿verdad? Palabras creadas, significados nuevos que hoy en día tenemos. A mí es igual que te llevo el enfoque nosotros podemos llegar a encontrar en muchos lugares palabras nuevas. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, una forma de decir tapabocas. No había nadie, mucho menos en la historia, y vamos a, entre las cosas que vamos a
crea la palabra y va a ser utilizada, porque es la pandemia. La pandemia es lo máximo en materia de enfermedades. Entonces, tomando ese concepto, llegó la palabra va a ser utilizada. En una sola palabra, como pandemia es una sola, al escribir va a ser utilizada también una sola palabra. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se prestó la palabra coronavirus, exactamente que acá con el guaraní, escrita ya está con la letra guaraní, K-O-R-A, N-A-V-I-R-U, sin ese final, coronavirus. Y quedó coronavirus, para mucha gente quedó coronavirus, ¿verdad? Esas son las maneras en que, por ejemplo, se van creando y se van instalando. De palabras se usan por un tiempo, entran como un modismo a pero va, ¿verdad? Creo que en alguna ocasión yo les decía acá el caso de, hasta no hace mucho, era Amonte, ¿no? Sí. Cualquier cosa era Amonte. Hoy ya no se escucha tanto la Amonte. ¿Y qué se escucha, por ejemplo? Detalle. Cualquier cosa, por ejemplo, es detalle. Pero no es detalle de ignorante, sino que es una expresión de asombro, ¿verdad? Y antes que esto, muy común entre la Italia y entre los pobres, que ya o que varias veces. Y ahora acá se dice un boludo, se dice entre claro, en el sentido, inclusive reduciendo la palabra, boludo. Sí. Pero se instaló ya no en un sentido, es simplemente como una especie de asombro, ¿verdad? De parte de la gente. A lo mejor ya sin pensar en que eso podría ser grosero, inclusive, ¿verdad? Sin embargo, está en el uso de la gente. No, sobre el punto, que realmente una terminología que escuchamos mucho con los jóvenes, es más épico fulano, más épico. Sí. Está diciendo muchísimo, o sea, Claro. como un modismo en ese punto. Eso es un tema interesante. Aparece, se usa y probablemente en algún momento desaparece. Y si nosotros buscamos, vamos a encontrar muchas de esas expresiones que, repito, por alguna circunstancia particular se utiliza y luego muere. No desaparece la palabra del léxico, pero deja de ser importante y es sustituida por otra. Entonces, ese comentario que estoy haciendo tiene la intención de en alguna medida, explicar lo que es el proceso que sigue el guaraní como cualquier otra lengua. Hay veces cuando yo repito, mucha gente dice, no, pero esto no se usaba antes, ¿por qué vamos a usar ahora? Teníamos que usar ese mismo criterio con el castellano, es decir, no, esto no se usaba antes, entonces lo tenemos que usar. ¿Y qué hace el castellano? Crea palabras. El castellano tiene una cantidad muy grande, el castellano en casi 90% tiene origen griego y latino, ¿verdad? Y luego están los otros idiomas que influenciaron, la influencia del inglés. Cuando uno dice hoy en día fútbol, ya no escribimos fútbol, escribimos fútbol, ¿verdad? De la manera. El corte que inclusive la academia creó, por lo que se llama el cálculo, creó la palabra balompié, que es lo que literalmente es fútbol. Pero fíjense que en el caso nuestro, ni usamos ni el uno ni el otro, acá partido. Porque para otro es fútbol, acá normalmente para ver normalmente es partido. Amamos partido, ya tiene partido. Pero la academia creó, por ejemplo, baloncesto. Y la palabra es básquetbol, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hizo el que prestó? Y a la vez de prestar, creó. Y entre los dos están en el ¿verdad? Gente que dice básquetbol y gente que dice baloncesto. Y las dos están aceptadas. Lo que pasa es que el deporte en sí no tuvo su origen en el ámbito de España o en el ámbito de la lengua española, tuvo un origen anglosajón. El del francés, nosotros estamos carnet, yo veis que se escribe carnet con acento final, así la T, debut, hoy en día, sin la T con acento final. Nosotros los préstamos que hoy en día ya palabras en español, no son palabras digamos castellanas, pero están castellanizadas. Así como con el guaraní, palabras que ya están guaranizadas. Caballú acá pues son guaraní, son del castellano, pero fueron guaranizadas. ¿Se dan cuenta? Eso también ocurrió con términos guaraní. Hoy en día la Academia de la Lengua Española aceptó a Batí como un vocablo ya castellanizado.
no castellano, pero castellanizado, ya está dentro del léxico de la Real Academia Española. Entonces, con este comentario de entrada, quería darle un poquito, porque solo sea la primera parte, una referencia, en este caso una cuestión lingüística, con respecto a las palabras a las que son primariamente de la lengua de aquellas que han sido prestadas. Y a la vez que prestadas, otra que por el proceso del cálculo fueron creadas. O sea, muchísimas palabras hoy nosotros tenemos en el guaraní por ambos procedimientos, ¿verdad? Y la Academia de la Lengua Guaraní, la que está vigente, adoptó ya varias de estas palabras, ya las guaranizó. Así como el castellano castellanizó palabras guaraní, el guaraní hoy, a través de su academia, también guaranizó palabras del castellano. No se olviden que en el caso del guaraní no solamente estamos hablando del préstamo hoy del castellano, también, como ya en el uso de la gente, ya shopping. No me engañan, es shopping. Es decir, que un agua azul, mercado azul, shopping. Palabras que entran y palabras que quedan. Probablemente dentro de eso nosotros vamos a, decía que en algún momento tan tradicional se volvió, es decir, trabajamos a full. A full en todo el castellano nuestro y obviamente la gente cuando habla guaraní es cuando lo nuestro pasa también a full, el guaraní. Pero son, digamos, procesos así entre comillas normales que toda lengua viva atraviesa. Y no solamente el guaraní, el castellano, sino todas las lenguas del mundo. Ayer estaba observando finalmente este comentario. La lengua más hablada en este momento es el mandarín. Casi 2.000 millones de personas en el mundo. Obviamente estamos hablando de China, el epicentro del mandarín. Pero ya en segundo lugar con 400 millones parece el español y con 300 millones ya está el inglés. Son las lenguas más habladas. Y recordaban allá por el séptimo a una lengua que siempre se tomó para el uso diplomático, que es el tema francés. Para que la información te digo, está bien oído, le decía, hay 6.000 lenguas en el mundo, de las 6.000 lenguas, 3.000 y un poco más, casi 3.300 en peligro de muerte de decía. Lo notable es que dentro de ese rango de peligro de muerte no está guaraní. ¿Por qué le digo esto? Porque el requisito para que una lengua entre en peligro de muerte, esté en la condición de apeligrar su vida, es cuando tiene menos de 6.000 hablantes. Tiene mucho más. Se calcula en toda la región de Grecia 10 millones de hablantes en el recurso. Bueno, esto es un poco para ubicarnos en lo que estuvimos viendo en este tiempo, agregando algún comentario sobre general sobre la lengua, entender que la lengua es una lengua viva, que como tal se renueva, pierde palabras, se van creando otras, se incorporan, se recuperan palabras antiguas. Todo eso forma parte de un proceso, si se quiere decir, natural, no es nada que tenga que llamar la atención en el sentido de preocuparnos fuera de lo que en este caso corresponde. Bueno, esto es lo que el otro día estuvimos cantando, y está en el papel, ahí tienen la pantalla. Dice, solamente para recordarles, Tovena Tupán Tachepekimón, Aemi Amasepi Arase, y Maite Vivena Ainandú, Eta Ara Nasemogele, y Pohribi, la Yatuya Manibí. Esa expresión Tovena Tupán Tachepekimón, ¿cómo traduciríamos nosotros al castellano? ¿Cómo podríamos decir Tovena Tupán Tachepekimón? Dios, que sea Dios Que Dios me ayude. Que Dios en este caso, sí, que Dios me ayude. Ha Emi Amasepi Arase. Para decir los, o sea, sería dolor de mi alma, entiendo yo, o sea, por más que por el contexto, ¿no? Claro, puede ser todo lo que directamente queremos que significa, se pega así, un dolor, para expresar mi dolor. Claro, para mi pena, dolor, para que sea más. malestar, para ver sinónimo no, ¿verdad? Sí. Pero ahora sí es dolor, y pues sería por dentro, un dolor interno, ¿verdad? Y Maite Vivena Añandú, hace mucho tiempo, siempre, desde hace mucho tiempo, se vive desde,
desde hace mucho tiempo, siempre. No se olviden que esa es una palabra muy importante. El paraguayo y el indígena siempre. No es que ve, sino que siempre. Ahora nace muy bien. Eso ya está. Mucho tiempo no me dejó dormir. Mucho tiempo no me dejó. Exacto, muy bien. Tipo hybrid, de Gatuya Moñemi. Hablamos de ese tipo hybrid de Gatuya. Ahora nace muy bien, tipo hybrid, de Gatuya Moñemi. No puedo esconder. Puedo guardar, puedo esconder. Porque es muy pesado. Es muy pesado, es un sentimiento que pesa mucho, ¿verdad? Aparte de que pesa mucho, no le debo dormir. Durante Una muchísimo carga tiempo. muy pesada. Una carga muy pesada. Allí está, excelente. Y una vez Guarencia, llegó Villegas. Que Y más tiempo a ver, Muy bien, muy bien. Excelente. Como antes, volver a vivir como antes, ¿verdad? Un poquitito más, un poquitito menos, pero no se olviden que estamos haciendo traducciones aproximadas, ¿verdad? Lo que acá interesa es justamente lo que están demostrando, que entienden el mensaje. Decir exactamente a lo mejor va a ser más complicado. Ñane este pequeño moquetá. Nuestro propio idioma, conversemos. Vaquérico, la ñamurque. porque estamos ligados. ¿Por qué estamos del lado? Así mismo, así mismo. Muy bien, ¿por qué estamos del lado? Fíjense que acá entra el la del castellano. Nosotros, importante aclarar eso, ¿verdad? Que la y lo prestamos en castellano, pero no equivalen al artículo la y al pronombre lo del castellano, ¿verdad? Nosotros usamos la para indicar singular. La caraí, la cuña caraí. Fíjense que caraí es masculino, cuña caraí femenino. La caraí lo igual la cuña caraí lo igual la es para indicar en este caso una persona. Pero si yo digo lo caraí o guatá, lo cuña caraí o sema, se dan cuenta, son muchos en plural. Pero lo se aplica a los dos, lo caraí fuera, o lo caraí o lo guatá, y lo cuña caraí o sema. Lo. O sea, lo que quiero que entiendan es que no es que lo se aplica a lo masculino y la a lo femenino, sino que es simplemente el número lo que indica. Número singular para decir la caraí, no sé, la cuña caraí, no sé. Y lo caraí o guatá, lo cuña caraí o guapé. Entonces, lo general, el la y lo es sencillamente el equivalente al número singular o plural. ¿Sí? Bueno, el volqué es dejar de lado, discriminar. La expresión de discriminación es volqué, ¿verdad? Humíllame y poder. ¿Qué sería? Nuestros antepasados. Las huellas serían las que pasaban. La enseñanza, la enseñanza de nuestros antepasados. Pero por la huella, sí, se entiende, ¿verdad? Entonces, en Vaquérico le llaman que un niño de tu pueblo y por él. Se entiende también como una enseñanza, la huella que ellos nos dejaron, la cultura que nos transmitió. ¿Por qué discriminamos eso? Neina lo mitad, neina no en un bajo. Neina, ¿cómo sería? Es que si me entiendes la acción Claro, pero sería. Vamos, por eso Es una acción de énfasis, de enfatizar. Por eso justamente hace rato le decía, en muchos casos no existe la traducción directa, ¿verdad? Porque esto no tiene una traducción. ¿Y el noveno? O sea, para empezar, desde el noveno. Por aproximación es lo más próximo a lo que queremos, lo que trata de decir. Neina no mitad, ya no nos vamos. Estémonos todos. Námonos todos, ya no nos vamos. Lo mitad sería la gente. A todos nos referimos, a todos los mitad. Vaya por los mitad, ¿qué está haciendo la gente? Exactamente. Y se dan cuenta cómo aquí aparece. En algunos casos, inclusive, esta palabra se utiliza de forma unida para indicar justamente gente. Ya no lo imitan como imitan criatura y lo que no lo imitan en este caso se refiere a la gente. Ya no es mitad de criatura, eso es lo que quiero dejar de importancia. Bueno, está ahí en el Evangelio.
tajeño y Que nuevamente lo nuestro, que vuelvan a hacer, que nazca, pero dice que otra vez que renazca, que vuelva a nacer, renacer lo nuestro, ya en el barrio. Neina lo mitad niño en el años de ya en el barrio. Ya Jacob, ya en el estado. Ya Jacob, ya en el estado. llegamos más a nuestro país. Quedamos más a nuestro país. Fíjense que hay también un dato interesante. ¿Se acuerdan que yo les decía que para mí la oralidad y las nasalidades son tan importantes? Que ese por el desconocimiento la gente pronuncia mal y resulta que eso que se pronuncia mal, vuelto que va a pronunciar mal por otro queda instalado, ¿verdad? Habrán visto en alguna propaganda que dice ñande en el estado, y no es ñande, es ñande en el estado. Ñande se utiliza con palabras ahora de ñande hoga, por si hoga, te van a mirar, no hay una tilde nasal, no hay una I, no está la M, la N. Fíjense que acá en el estado está la A nasal, y es ñande en el estado. Lo mismo ocurrió con una famosa propaganda de una bebida, que ñande paquete, que ñande paquete, no es ñande paquete. Choca, para el que está acostumbrado le choca, ñande paquete, la de ñande paquete, paquete nasal, y entonces la de C ñande. Si yo voy a decir C paquete, es ne paquete, no hacen den paquete, ne paquete. Y paquete, ñande paquete, o re paquete, pene paquete, ahí pende y pene. Y paquete, ¿verdad? En este caso es, como es nasal paquete, o acá en este caso va a ser C ne neta. Y con el término de neta, de la ciudad de extranjero, si amigo su país, ne neta, o el neta es nasal. Neta, ñande neta, o el neta, pene neta, 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 bueno. Hay algo que es interesante, que también en algún momento les mencioné a ustedes, la facilidad que tenemos nosotros en sacarlas así. Pero normalmente para una persona que no está acostumbrada, para una persona que no habla, requiere más práctica. Lo que se llama la posesión en la tercera persona. Se le dice índice de posesión. ¿Qué varía? Varía de acuerdo al sustantivo. Por ejemplo, en este caso de neta viene de neta, una palabra triforme. Y cuando la palabra triforme en la tercera posesión se utiliza la G, yo digo neta, ya neta, luego puede ser también en el plural, ¿no? Ahora, si yo tengo por ejemplo un sustantivo que tiene una sola forma, y puedo decir en este caso aplicar, yo voy a decir se aplicar, y de aplicar, ña de aplicar, se aplicar, de aplicar, y de aplicar. No puedo decir y aplicar, por ejemplo, y aplicar, y de aplicar, y de ahora, la y. Por ejemplo, si yo tengo un sustantivo que empieza, eso sí, empieza vocal, si empieza en una consonante, por ejemplo, caballo, se caballo, de caballo, y caballo, y hace rato dije, se aplica, de aplicar, y de aplicar. Como empieza en un vocal, le ponemos y, pero cuando la palabra es oral y empieza en consonante, se dan cuenta del ejemplo que le decía, lo de caballo. Puedo poner caballo, cualquiera que empiece en consonante. Puedo poner en este caso vaca, se vaca, de vaca, y vaca. Se caballo, de caballo y caballo. Se cubre, de cubre y cubre. Se da cuenta, significa y el sustantivo que empieza ya con una consonante. Cuando empieza en una vocal, siempre va a ir y ya aplicar. Ahora sí, la palabra es nasal, empieza en vocal, por ejemplo, acá, yo sé acá, ne, no es de, ne, es nasal, ne acá, iña acá, no es acá, es iña y ella. Automáticamente a mí ya me tira de iña acá. Y esa es una característica que todos conocemos, pero inconscientemente, y todos usamos, pero correctamente.
Ahora, hay un le van a escuchar a alguien que dice Iñacamonete europeo. Y si llega a decir Iñacamonete, alguien lo va a corregir. Cuando él lleva y va a decir Iñacaño. Le vamos a corregir probablemente sin que sepan esta regla que yo le estoy explicando. Yo les puedo explicar esto en base a una regla, decirle, si el sustantivo empieza en vocal y tiene acento final, entonces utiliza la I. Si el sustantivo empieza en vocal, es nasal y tiene el acento final, se usa la I. Si el sustantivo empieza en cualquier consonante que no sea la T o la T, entonces el caso de cuatiá, caballú, acá, entonces usan la I. Si el sustantivo empieza en una vocal, yo voy a tener que utilizar, perdón, este informe, yo voy a decir que todo va abajo, hacia lo bajo o bajo, en la tercera va a ser con una H. Y finalmente, si el sustantivo empieza en vocal y tiene acento inicial, yo voy a utilizar la I. Perdón, la I. Yo voy a decir I, aba. Yo digo, si aban de aba, I, aba. No digo I, aba. Uva, que es el mango para agarrar a la que yo sé, uva, no digo iba. ¿Se dan cuenta? Entonces, increíblemente, todo eso nosotros usamos sin conocer la regla. Entonces, yo le dije la pasada, el que aprendió a hablar ni aprendió en la casa, aprendió en la calle. Y es lo que hace la escuela hace lo mismo que estoy haciendo yo con ustedes ahora. Yo les estoy explicando, esta es la regla que ustedes siempre supieron, siempre usaron, porque no tenían ya expresamente. Yo le digo a ustedes en guaraní, el pretérito concurrido con vacué, ustedes siempre usaban cubrir, cubrir, siempre dijeron así. Y es lo que yo les indiqué, que eso es un pretérito que termina, que usa la partícula cubrir, ese otro, que otro pretérito usaba vacué. Es lo que la academia les cuenta a ustedes, pero ustedes hablaron siempre la lengua. Cada vez que tengo años me saca con nada. Bueno, esta es la aclaración de vez en cuando hay una oportunidad como esta, estoy aprovechando también para hacer este comentario. Ya Jacobeña están H.I.C. ¿Qué van las estadios? H.I.C. ¿Qué van las estadios? ¿Cómo podríamos decir? Ya Jacobeña H.I.C. ¿Qué van las estadios? Vamos a querer el más duro como ella no hay otro. Exacto, como ella no hay muchas, las estadios. Pero hay pocas en todo caso, ¿no? Pero las estadísticas están mucho, ¿verdad? H.I.C.T. Así como es. La esencia pues es el interés. H.I.C.T. Está a mover magma, está a mover magma, voy por ahí. Magma quiere decir todos. De todas las otras naciones, de todas las otras patrias, de todos los otros países, este es el más lindo. Esta nación no es la más linda. Este país no es el más lindo. Está a mover magma, voy por ahí. Y un pobre, ya que ya ni el viento, o dejemos al viento. Claro, lo que pasa es que acá pues siempre entra la parte, digamos, poética. Da la idea que el viento agarra a nuestro país. Claro, exactamente, metafórica. Pero poner la mano al viento, ya no va. YouTube ya no dije, pero nuestro idioma, todo mira, ¿cómo se la mira? ¿Qué pasa? Que difunda Toye Coaba, ¿viste? Que se conozcan todas las partes, que se conozcan todas. Yo digo, ¿cómo ya en el país todo mira, ¿cómo se la mira? Toye Coaba, ¿viste? Bueno, acá le voy a hacer la precisión. Cuando uno esparce ordenadamente es un asign, pero cuando uno esparce desordenadamente es sarambi. Y voy al ejemplo, vamos a imaginar acá para los que nos siguen en la plataforma, estamos acá en la sala en el nivel, sillas puestas una detrás de otra, una al lado de otra, centimetrada, perfecta imagen, salimos todos afuera y yo le digo a cualquiera de ustedes, es que mira, hemos sarambi. ¿Qué va a hacer? Va a esparcírtelo y va a desordenar. El saramí es desordenar. Y el miasai es esparcir pero ordenadamente. Es la diferencia. La diferencia es oro. Por eso también le digo a la gente, yo sé de hecho la noción, pues muchos dicen, me enseñamos a mí, ya me llegó a la niña, ya me hace más. Así es que
díganme un poquitito, ya que interesante la pregunta, te dan cuenta, es precisar. La interpretación, pero precisa, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la diferencia que hay entre oí y oíme. Para los que están en la plataforma también, yo aprendí a oír, oíme a oí. Si traducimos está, pero como yo a ver y verlo, como yo a ver, yo a ver es de dónde se diferencia. No está presente en ese momento. Fíjense que la gente dice también, cuando alguien está en el baño, la gente dice oína. ¿Saben qué es oír? Oír es estar quieto y oíme es estar en movimiento. Oíme ojo para la guayuela, pero voy a ver que estoy oí ojo para la guayuela. Oíme es estar en movimiento y oír es estar quieto. Por eso que también se alude al tema de que está en el baño. Cuando oigo una película que estoy bomba, pues ya para allá digo, mañana, para hacer que esa es una precisión también. Usamos la palabra, usamos correctamente, todo el mundo dice que no para la guayuela. Nadie dice oír para la guayuela. Y cuando no parece que por nada. Lo que nos faltaba es esta precisión. ¿Dónde se diferencia? Otra cosa, ¿cómo se puede distinguir cañí de ñemí? Normalmente la gente dice ocañí. Y si yo digo ocañón que cumple, estamos ocañí, o ñemí, la ocañí es donde yo no hay. Cañí es perder o perderse, y ñemí es esconderse. Pero exacto uso le digo Emiliano Fernández en Guarajú y Mío, dice una de sus composiciones. El sol se llega a esconder allí, ¿verdad? No es que se pierde, la cañería no se mueve. Ahí por la mañana, Guarajú y Mío. Palabra que, repito, usamos, mucha gente la usa adecuadamente, otras probablemente no, pero para que sepamos, si vamos a usar correctamente, entonces porque cuando definitivamente ya no se pierde, ya no se encuentra. Otro caso interesante también que bien podemos también nosotros analizar acá, cuando uno dice tiembiapo y uno dice bajo, ¿qué es tiembiapo y bajo? Trabajo. Pero no la grabé, porque uno, ya para empezar se escribe con letras diferentes, ya por la forma escrita ya nos indica que son palabras diferentes. Una misantela, otra en B, ¿verdad? ¿Y saben cuál es la raíz? La raíz es po. Po es producto. Po producto, po sacar. Y po es, yo le decía también acá, por eso, en el caso del vientre de la mujer, cuando yo le decía está embarazada, escribe po, y a la literatura le dice escribe por él. Escribe vientre, po producto de afuera. El producto del vientre afuera, esa es la criatura. En muchas partes la gente sabe que así se le dice a la criatura. Po también es saltar, ¿verdad? Po es símbolo, ¿verdad? Po es mando, pero po también es producto. Entonces, cuando yo digo te enví a po, invaé a po, es el producto, por una parte, que se hace, que es el manufacto, la manufactura, que es el vaé a po. Esa construcción va a po. Y tenía po es el trabajo intelectual. Vamos a suponer que uno de ustedes llegó hoy a la sala de clase y trajo una poesía que escribió. Y esa persona, ¿cómo cree que nos va a decir? A educación de se va a mí o seremia por mí. Seremia por mí. Acá, estoy de acuerdo acá, creo que también hay, ¿verdad? Seremia por mí. La te digo, ahí la educación de se va a por mí, seremia por mí. ¿Por qué? Porque es un producto de acá, es un producto intelectual. Tembi es la racionalidad. Es la racionalidad directa de que únicamente se refería al ser humano. Por eso decimos tembi qua, serembi qua. Qua es saber y tembi en qué es la persona, el ser humano. Es el conocimiento humano. Tembi andú es el sentimiento humano. Andú es sentir y tembi, en mí, es ser humano. Y fíjense que aquí decimos tembi andú, también lo decimos tembi andú, andú es nasal, y en la NR decimos tembi andú, seremi andú, neremi andú, gemi andú, ñaneremi andú, teneremi andú. Eso es importante al
generamos una confusión en el significado. O es parecido. Sin embargo, hay diferencias notorias que cuando uno estudia así como lo estamos haciendo, se da cuenta de que una palabra indica una cosa y la otra palabra, aunque parecida, hasta si se quiere sinónima, obviamente se refiere a la otra cuestión. Bueno, esa capa es una vez, es favorable, ¿está claro? Bueno, vamos a continuar. Voy a dejar parte de la conjugación para después, pero acá quiero mostrarles esto que hicimos la vez pasada. No es el mismo, claro, yo te pedí el mismo ejercicio. Si en este caso voy a leer yo, dice leer y volver a escribir se exija Serú o ataca a Uyare, se exija a Cupeguá, Serú Cagua Suba, a escuela Omendacuri Carapeguape, por ello y San Lorenzo, si hay tiempo de Jaosa, Tulio Río, hay tiempo de Siri, Guapicape, se hay como hoy a la lugar, Petení Patía, Petení Boveja, a Petení Caica. Se Boveja era Nati, se logra o que está turbado por quiere. Picarella se alisata en Gambrí, se han un nivel. Se signa se lo ha habido guapi, a oficial de nivel. Una lectura un poquito más larga que la vez pasada, tiene 2 líneas más. Y lo que les voy a pedir es si pueden leer conmigo en silencio y luego a ver un poquito como siempre quién puede leer por lo menos una partecita de esta lectura. ¿Por qué? Porque vamos a ver la habilidad, así como ya en el caso de la habilidad de ustedes en el hecho de poder entender, interpretar lo que dice acá. Sesi haceru o guata cahabuyare. Sesi cahacupeguá. Serú Cagua Suba. Fíjense que está la terminación igual que le habíamos mostrado en la primera clase. Se Cagua Suba, se Cacupeguá, se Yapuagua. Se pone el espacio en blanco y Gua. Gua es de. Por aquello de que guaraní posposición. Como decir, yo soy de, cuando yo soy Cagua Su de. Yo soy Cacupe de, que es lo que dice acá, a poner Gua al final. Se Cagua Suba, a escuela, Omendacuri Carapeguape, por ello y San Lorenzo. Si hay tiempo de Jaosa, Tulio Río, hay tiempo de civil o aplicable. Sea de como Coin Aranducá, Petení Patía, Mocón, Petení Boveja, a Petení Paita. Se Bovejara era Nati, se roga, Obrita, Tupador y Gere, Vigarella de Sea que Satan Gambrí, se hay ningún nivel. Se sí hace luz o guapi a oficial de nivel. Bueno, entonces vamos a ver quién quiere leer acá. Entonces, mami, que como niña. Ahí está. Se sí hace luz. Shesu Hasheru o Wata Kaaruyare. Shesu Kaapupewa, Sheru Kaawasugwa. Haecuera, Omendacuri Carapeguape. Orero y San Lorenzo. She Aike, Boejaosa, Tulio Ríos. Aime, Boesiru, Guapucape. She Areco, Mocoy Aranduca. Petei, Guatía. Petei, Bohueca, Petei, Jaisca. Shemboekara, era Nati. Sheroga, Ocultatu Pao, Ukere. Ujarella, She Ajesha, Da Angambul, She Angilungi. She Su Hasheru, Abei, Owaku, Aojesha, Orenive. No sé si alguien allí en la clase virtual, en la plataforma, a mí quiere leer más para pensar en el testimonio. Venga, testimonio. Venga, muy para pensar en el
damos la opción a que, bueno, le damos a completar 3 lecturas, ¿sí? Más o menos. ¿Va de poco? Y con la mezcla de Andrés. Oye, ¿qué primero? Muy bien. Muy bien. Muy bien, primero. Muy bien. Ah, porque los son. Ahí que tú te mueves. Pues yo vivo igual. Yo voy a ver. Pero es muy buena. Oye, es muy buena. Voy a seguir. Pero en duro. ¿Cómo está? Esto que hizo Andrés también es veamos ni antes hoy de esa Andrés yo cuidado a mí de esa área que observar y observar en televisión salió muy bien y que yo le felicito también a Andrés por esta lectura y algo que no tienen que olvidar de lo que ya les dije, no se disculpen porque a veces se ve mal o algo así, no se disculpen, no tienen que disculparse por hablar guaraní. Háganlo siempre con agrado, no importa que se equivoquen, todos nos equivocamos, ¿verdad? Así que lo que les pido a Andrés y les pido a todos es que no se disculpen. Esa es una de esas grandes, uno de esos grandes trabajos que nos metieron de que ni siquiera hablamos guaraní, que tenemos miedo, que yo no quiero hablar porque no hablo bien, que apuñan, hay que hablar, aunque mezclen, no importa, que digan siempre que hablan guaraní. Digan siempre que hablan guaraní porque eso es importante. No tengan miedo para decir que hablan guaraní. Eso es importante, es muy importante dentro de este curso que estamos haciendo también. ¿Alguien que pueda venir acá en la sala de una lectura más? Ya pasa y no me lo veo. Ya me vi, amigo, déjame decir, no me gusta.
Se dan cuenta que hacer una lectura de los ríos normalmente siempre para mucha gente, lo digo para venezolanos y castellanos porque tiene así como una especie de sensación de incomodidad al principio, pero salió bastante bien. Acá están las palabras nuevas que les dije. Quiero mostrarles, antes de hacer la traducción con ustedes, una primera palabra, no, voy a marcar acá en poco para que vean el caso de Morejao, que es una palabra nueva, por más que se usa hace mucho tiempo, ya, pero puedo decidir y puedo aplicar hasta acá lejos. Puedo decidir y puedo aplicar. Puedo decidir que es el curso. El curso y especialismo código azul y un po. Proteín o código azul, octavo grado, o aplicar. En guaraní la numeración es una numeración nueva. Normalmente los indígenas usaban hasta 4 números, y el quinto ya era la mano, por eso quedó un poco. Y po más tein, po más coin, de mocoin. Po es como sumar 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4, para que tengamos 6, 7, 8 y 9. Po tein, po coin, po api, por hundir. Es la repetición entre teísmo, fuimos a y hundir. ¿Y qué pasa después? Pa o pa. Pa es o pa. Ese es el número 10. Y aquí empieza el mismo ejercicio. Pa, tein, pa, coin, pa, hundir. Y uno va a po es 15. Pa, po. Es como decir 10 más 5, 15. ¿Qué va a decir? Pa, po, tein, pa, po, coin. Como con y pa serían 20. Agregando el pa, voy a mostrar una cosa increíble durante mucho tiempo y hasta hoy, ¿verdad? Hay gente que no sabe que en los billetes aparece la numeración guaraní. Aparece una numeración al pie de este 10.000, creo que por allí se alcanza a en la parte de abajo, dice pasú. Su es 1000, sa es 100. Entonces yo digo, el mocón sa es 200, bojapó y sa 300, cosa es 500 y su es 1000. En acá está, mocón y pa, su, dice acá. Si se fijan en el internet, ahí en la parte de abajo dice no fue pa, su. Está la numeración, siempre estuvo en los billetes y están todos, la nominación de guaraní. Lo que quiero con esto destacar es que estamos hablando mínimamente 30 o más años que se usa esto, ¿verdad? Pero que normalmente por distintos motivos, por falta de difusión, el no haberse enseñado recién a partir del 94, estamos hablando de un cortísimo tiempo que el guaraní lleva presente en la educación. Eso es lo que hizo que en este caso algunas de estas expresiones nuevas, estos términos nuevos, no hayan
típica, ¿verdad? De ser una lengua donde predominan en la relación de sílaba, consonante vocal, ¿verdad? Solamente de esa manera se construye de una manera muy sencilla. Conociendo ya el mecanismo, uno difícilmente se equivoca, ¿verdad? Otra cosa, acá van a encontrar ustedes la palabra aranducar. Aranducar que es libro, ¿verdad? Libro. El caso, por ejemplo, de boveja, obviamente la palabra asocia, no hay mucha dificultad para entender boveja como botador, ¿verdad? Sin embargo, la palabra jaija, que es bolígrafo o lápiz, la palabra bovejara, que son expresiones, estas que están viendo acá, normalmente usadas dentro de la escuela. Y van a encontrar también acá una que es tangamiri, que es la traducción, esto es lo que se llama un calco, ¿verdad? Tele, lejos, visión, ver. Tangamiri, tanga imagen, vivir lejos, imagen de tele. Igual que teléfono, fono sonido, es u-miri, sonido, vivir desde lejos. Y eso mismo se hizo con tangamiri, que es televisión. Tele lejos, visión, ver, imagen. Tangamiri. Allí tienen ustedes, por ejemplo, estas palabras como las palabras que no son de origen guaraní, que son palabras ya creadas, que son palabras de este tiempo, haciendo un poco de referencia a lo que le explicamos en la primera parte. Ahora bien, si yo tengo que traducir acá, ¿cómo diría yo en castellano? Sesí, Hacerú o Bogotá, Cajaruya. Camina a la Tarayeta, Mirna está diciendo también. Sesí, mi madre, Hacerú, mi padre, Bogotá, Cajaruya, caminan a la tabla. Si ya ve, es el equivalente a la tabla. Sesí, Cajaruya. Fíjense que hay veces cuando ya usamos la estructura del castellano, hay una tendencia a decir se exija el cargo peruano. Sin embargo, en el guaraní se exija algo peruano. Cerú o Caraguá. Pero ese jate que viene del castellano. Por ejemplo, cuando mi nombre es David, se le da jate David. Y que va a decir su nombre, se le da David o se le da María. No hace falta ponerles adentro, repito, está en el uso de la gente. Igual cosa ocurre cuando una persona habla más castellano y hace el calco castellano. Cuando en guaraní nos referimos al dolor, hay mucha gente que dice así, se acá. Y la expresión correcta en guaraní se acá así. Por ejemplo, que a alguien le duele la pierna, se le estima así. Pero probablemente el que piensa castellano y traduce a guaraní dice así se estima. Me duele a mí mi pierna, literalmente. Pero guaraní así, se le estima así. Se jugar así, se corazón así. Y normalmente la lengua así, se corazón. Es lo que se llama, repito, hay veces en la construcción de la lengua a partir de tener una segunda lengua, que en este caso puede ser el castellano para algunos o el guaraní. Para el hispanohablante y veces el guaraní es la segunda lengua. Entonces, ¿qué hace? Habla en castellano, tiene la estructura del castellano y ¿qué hace? Hace que el guaraní funcione de acuerdo al castellano. Como el castellano dice, me duele la cabeza, dicen así, se acá. Pero el guaraní hablante así, se acá, así, se deshace. Esa es la dos formas correctas, claro. Pero si yo tuviera que decirle cuál es la estructura correcta del guaraní, es se acá, así y se deshace. Y cuál es en este caso lo que se calca del castellano, es así se acá o así se deshace. Se educa a Guazú, mi padre es de Caraguazú, a escuela, comendacuri, cada peruano. Déjame decir ya está. Ellos se casaron en Caraguazú, perfecto. En Caraguazú. Este concepto, acá también, simplemente por esa especie de contraste cultural. El otro día alguien me preguntaba si es que, por ejemplo, esta comunidad que vamos a visitar, el Templo de Tahuantinsuyo, si es que ellos conocen el casamiento
relación de hecho, una especie de concubinato. ¿Verdad? Ellos mantienen de siempre, no es una cuestión de ahora. Obviamente, muchos de los que entre ellos se han aculturado ya se casan en una iglesia, se bautizan como cristianos, pero dejaron su tradición religiosa y se hicieron cristianos. Pero si nosotros vamos a mirar entre ellos aquello que culturalmente es propio, ese concepto del casamiento, así como está normal. Inclusive se dice que el caso tanto el varón como la mujer, ellos tienen una práctica que puede llamar mucho la atención de la gente, que se llama poliandria, y es la relación de una mujer con más de un hombre, pero no al mismo tiempo. Llega un momento en que la mujer, ella dijo, no le gusta más estar con un lado, ¿verdad? No sé, va a empezar, y directamente se junta con esa persona. Y suponiendo que empiece después de un hijo, el que viene tiene que aceptar a ese hijo como suyo. Y es de la perspectiva de la mujer manda ahí. Y dice, no, cogerme, chao, así. Lo que de este lado, normalmente nosotros llamamos poligamia, es la figura del varón, el bicentro y el hombre con varias mujeres, entre las mujeres indígenas será lo contrario. Ella decide cómo le gusta mantener la relación, si quiere estar con esto o con aquel otro, sin problema, ¿verdad? Ese es un dato siempre llamativo. En muchos casos, por ejemplo, la gente dice, como ese regresa también, y es que así ellos se desenvuelven. Eso nomás quería comentarle con respecto a la relación, al vínculo que puede haber entre ellos, ¿verdad? Moreno y Co, San Lorenzo, nosotros vivimos en San Lorenzo, sí hay tiempo de causa tú los ríos. Les va a llamar la atención probablemente que en San Lorenzo y P hay un guión. El guión se utiliza cuando la palabra no es guaraní. Yo digo Bolivia P, entonces Bolivia guión P. Pero si yo digo Cocuepe, guaraní, P guaraní, entonces aquí se escribe la palabra junta, sin ningún guión. Ahora, cuando hay, repito, un vocablo extraño, se usa ese ahí cuaderno, que ya diga cuaderno de guión P, hacer ahí. ¿Por qué? Porque se está usando una palabra no propia guaraní. Pero cuaderno no es igual. Claro, por eso dije que cuando la palabra no es de guaraní, se le pone siempre el guión. El guaraní hace ajaí, en ese caso ajaí es una sola palabra, sin guión. Pero si yo digo ajaí cuaderno, entonces cuaderno y guión P, ese guión lo que va a ir ahí para indicando que el cuaderno no es una palabra guaraní. También se acostumbra en cualquier idioma, cuando uno pone una palabra que no es propia, vamos a poner guaraní, uno va a escribir un nombre, por ejemplo, dentro de un texto guaraní, para llamar la atención, indicar que esa palabra no es guaraní, luego lo pone en cursiva. Por ejemplo, Oguru se le da de cristiano. Y cristiano no es un nombre guaraní, por la CH, por la L, terminan N. Entonces, ¿qué se hace? Esa palabra normalmente se pone en letra cursiva para llamar la atención y decir que no es una palabra de guaraní. Son o va a ocurrir con el inglés, con el francés, con toda la lengua. Se usa la cursiva cuando se introduce una palabra extraña a la lengua. Ahí mismo decidir cuán fijable. Estoy en el octavo grado. Ahí mismo decidir cuán fijable. Estoy en el octavo grado. Se hay como hoy para buscar. Como que tengo dos libros. Petení Patia, un papel, Petení Bobeca, un borrador, Petení Jaika, un bolígrafo, un lápiz. Si Bobecara quedan aquí. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño comentario también de cómo, no siendo palabra guaraní, se guaranizaron de alguna manera los nombres. Pero en ese se dice más como un sobrenombre. No propiamente como nombre, porque en los registros civil no hay, por ejemplo, alguien que haya ido y se haya notado como nativo, lo que es natividad, pero se le dice nativo. Oye, eso es lo que
CPP o va si yo digo, por ejemplo, Epifanio. si yo digo el caso de Carmen, en el caso del nombre de hombre, por ejemplo, puede ser Teo puede ser Teobaldo, o también Teodosio. Hay varias de esas que se le aplica a. También se utiliza una especie de estructura cuando uno dice show Perú, cae Perú, que se llama Chocaló, pero también show Perú, Chocaló, ¿verdad? Perú es el Pedro, ¿verdad? Caló, Carlos. Lo que quiero más con esto decir es que no son nombres guaraní, sino que son palabras castellanas que de alguna manera se guaranizaron. Se pronuncian en guaraní, inclusive se escriben en guaraní. Colabora viene con K, Camella viene con K, ¿verdad? Que viene de Carmen, pero ya se llama Carmen oficialmente, o se le dice Carmen. ¿Me entienden? Esos son los sobrenombres. Pero hay nombres de guaraní. Nosotros acá, mi señora, que tenemos una hija a la que le dimos el nombre de Anaí Burucuyá. Los dos nombres son guaraní. Anaí, que es un nombre muy común también, y Burucuyá. Yo se ha pasado un tremendo problema con el registro civil para escribir guaraní porque me querían escribir con J, ¿verdad? Le digo con Y. Y suerte que puede para mi amigo, entonces el mismo me trajo el libro y yo mismo escribí el nombre de Villica, ¿verdad? Pero hoy en día vamos a notar, por ejemplo, un nombre muy lindo, Picazú, sí, el caso de Aramí, Arasí, Yací, ahí está Ara, sí, perfecto. Guaratí, tenemos nosotros, resulta que al margen de cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros los profesores de guaraní hemos nosotros ponerle muchos nombres guaraní a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces por allí que tenemos Alandú, tenemos el caso de un sobrino nuestro que se llama Alandú, el Maiteí, no hace mucho salió en la televisión, era un muchacho que fue para cantar, en el ciclo de cantando, y él se llama Maiteí Aguilera, son nombres que y uno dice ese pero no suena bien, y entonces uno dice Pedro de Piedra, entonces entre Piedra y estamos lo mismo, ¿verdad? Hay nombres tan lindos, y Botí, aplicaba a mujeres. Esto dio en algún momento inclusive una serie de reacciones, digamos, de movilización de la gente cuando en alguna parte decían no se les va a notar. Hubo un caso muy polémico en Argentina cuando a una niña paraguaya que se le hizo por el nombre de Panamí, que él dijo que no podía ponerle porque ese nombre no existía. Tuvimos que enviar una serie de notas acá aclarando que el nombre guaraní, hasta que finalmente hija paraguaya de la Argentina, finalmente se le puso el nombre de Panamí. Pero lo que quiero con esto también aprovechando lo que hacen es decirle que hay en este momento un listado de probables nombres guaraní. Que no hace mucho me llamaba una persona desde Venezuela, me decía que un nombre para varón o un nombre para mujer. Me decía cuál es la palabra más linda que tiene guaraní para aplicar por lo bello del significado, por lo completo del significado, la palabra más completa es Manacatú. Catú es lo perfecto, Manatí es lo que no tiene mancha, lo que es normal, lo que es plenamente normal, perfectamente normal es Manacatú. Por eso que la iglesia en algún momento adoptó el nombre de Manacatú para referirse a los santos. Yo nunca me quería pasado que Google, Manacatú y no se les santo. Ahí está, por eso. Si ustedes toman algunas versiones de la Biblia que tradujeron traducida al guaraní, dicen Marcos Manacatú, el Evangelio de San Marcos, Mateo Manacatú, Juan Manacatú. Manacatú es santo, por el sentido griego es completo, perfecto. Eso es lo que significa Manacatú. Este aspecto muy interesante a tomar en cuenta también que el guaraní, me refiero al ser guaraní, tenía bien clara el concepto de lo que es perfecto. Una cosa complicada, filosóficamente hablando, pero que ellos llegaron a tener una precisión tremenda. Bueno, voy un poquitito más, aclararlo aquí.
sobrenombres, como marcantes, pero no son nombres registrados en los papeles. Es decir, nadie se llama así como acá en aquí, o no hay, a no ser que efectivamente se le haya notado Perú Jiménez o Carlos González, y así pone sus papeles. Carlos en su papel, pero Carlos se le dice, ¿verdad? Se logra aumentar tu pago quiere. Se logra aumentar, mi casa queda al lado de la iglesia. Que cada encuentra usted la palabra Tupán, Dios o obra. La casa de Dios es lo que literalmente significa Tupán, la iglesia. Eso es diferente a lo que, repito, vamos a ver la semana que viene, que ellos dicen obra o azul. No es el nombre Tupán lo que ellos usan. Ellos usan azul. Esto está aplicado a la versión cristiana. Fijaré ya ve, sea que sea tan gambirito. A la noche, se dio la televisión, sea en inú nivel. Anga inú. Allí viene la palabra. Anga inú. Compañero del alma, es la traducción. Y ese es un concepto muy interesante porque el alma es lo fundamental para el indígena. Somos alma, palabra, alma. Como reportaje en Inú, estaba llegando el día del amigo, de la amistad. Amistad propiamente se dice teco, vida, es amor, querer, la vida, la gente en el sentido de referirse a la amistad, ¿verdad? Y Anguinú directamente es amigo, Anguinú. Se Hacerú, Abiyo Guapri, a Ogesabra Nivel. Se Hacerú, Guapri, a Ogesabra Nivel. Ese intermedio que está allí, ha, es el equivalente aquí. Se Hacerú, aplicar Hamesa. Y lo contrario es ha, es tena. Serú, tena, se mi papá, mi padre o mi madre. Tena, el o. Tena, es o. Para que nos demos cuenta entonces que son mismos que tienen castellano, tienen guaraní. Allí probablemente algunos digan Serú o se, pero si vamos a decir guaraní, Serú, tena, se es la forma correcta de guaraní. Bueno, esto es en este caso lo que hace a un texto. Leímos el texto, aclaramos las palabras, encontramos palabras nuevas, que en este caso no formaban parte del guaraní original, sino que ya son parte del guaraní nuestro, el que hoy hablamos, el que hoy nos exige la sociedad. Hay muchas cosas nuevas que se están nombrando, se están diciendo guaraní. Y lo que se busca es con eso demostrar la vida que tiene el idioma, hoy cobe, la ecomamoma, o matori de un buen curuma de a veces de hoy en Ige, a veces de un indígena, a peor se cae en el de guaraní, hoy cobe, hoy coña de veces. Acá les quiero pedir estos verbos que tenemos acá en la parte de arriba, a ver un poquitito, yo les voy a ir orientando, a ver no le puse ahí, porque es la otra parte del ejercitario. Fíjense que cuando yo quiero expresar voluntad o deseo, guaraní, al verbo se le agrega se. Yo puedo decir se votar, pero si no digo votar, yo puedo agregarle se al verbo, pero como sufijo. Por ejemplo, guatá, se aguanta, se, agarú, se, ambajo, se es lo que se llama el modo volitivo, tiene de voluntad, deseo. Sí. Justamente por una cuestión muy importante, el guaraní lo que hace es el gran secreto del guaraní son la cantidad de afijos, de lo que llamamos prefijos o sufijos, y cómo eso le cambia a, por ejemplo, en este caso se, y abajo ustedes van a encontrar que dice pa. Allí les estoy mostrando en el segundo versículo, en el 1, 2, pa. Pa es lo acabado, lo terminado. Yo digo, por ejemplo, acabo C, y si le agrego pa, quito C y digo acabo pa, terminé de comer. Abajo pa, terminé de trabajar. Allá pa, terminé de bañar, acabé de bañarme. Bueno, nosotros diríamos me bañé todo. En la versión más nuestra sí quedó, porque se ve todo. Caminé todo, agua la pa, acabé pa, comí todo. Ese todo nuestro viene del Paraguay. Entonces comí
decimos así acá y nosotros nos mantenemos, ¿verdad? Ese es todo, ¿verdad? Vamos a acabar. Ese todo nuestro es acabar, terminar. Y el último, fíjense que va, lo habitual. Si yo cambio, se acarusé, se acarupá, se acarúa. Acarúa es suelo comer, acostumbro comer, es algo habitual. Se acarúa, se aguataba, ara, todos los días camino. Va es el modo habitual. Entonces, lo que hoy vamos a ver, en lugar de los tiempos de Curiba, y de ta y vaina, vamos a ver lo que se llama lo que llamamos estos modos. El modo auditivo, que es el C, el modo totalitativo, que es va, y el modo habitual, que es va. Son algunos de los que más se usan. Luego, en la práctica, ustedes se han dado cuenta que hay una cantidad de otros que a nosotros nos sale maravillosamente bien, sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo. A una persona no hablando en extranjero, yo tengo que dar la lista completa de todos los sufijos, tengan que memorizar más o menos y comenzar a practicar. Y sobre esa base le sale. Pero bueno, la primera no ocurre como el castellano. Por eso el guaraní está clasificado como lengua aglutinante. Yo tengo una palabra que es la que tiene un significado y le puedo agregar antes algo y después algo. Luego voy agregando. Por ejemplo, guatá, le puedo decir guatá. Después le puedo poner otra vez algo entre la A y guatá, puedo decir ambo guatá. Lo único que tiene significado guatá. Le puedo poner una negación, puedo decir nambo guatay, nambo guatá, y le pongo una I al final. Le puedo poner un tiempo, nambo guatay cubrí, y sigue siendo una sola palabra. Pero yo le voy agregando nomás. Estos son los ajustes que van antes o que van después. Bueno, en este caso, por ejemplo, el verbo es huelú, y yo voy a decir se abuelucé, de abuelucé, ja e abuelucé, ñan de abuelucé, ore abuelucé, en abuelucé, a escuela abuelucé. ¿Quién puede conjugar acá entre ustedes? Tienen que no le puse los pronombres, está en esta parte de acuerdo, así se acuerdan, y si no se acuerdan, de olvidar de la segunda cosa. Ahora que tuve que se abuelucé, se abuelucé. Conjugando allí, agregando ese abuelo, se abuelucé, abuelucé, abuelucé. Se abuelucé, de abuelucé, a abuelucé, ¿Yandé? y ande y abuelucé, ¿Por él? abuelucé, abuelucé, Ah, espera. abuelucé. Muy importante. Más ahí, ¿alguien más que pueda repetir? Uno más acá. ¿Puede hablar? Sí. Se abuelucé, de abuelucé, a abuelucé, y abuelucé, ¿Por él? de abuelucé, de abuelucé. Muy importante. Este es el verbo huelú que extrae. Y lo contrario, huelú. Era. Huelaja. Se dan cuenta que esta huelú, huelaja. Y se dice también se agu de luz a huelú. Yandé, huelú, huelú. Pero en algunos casos, por ejemplo, permite usar solamente huelú. Lo mismo con huelaja. Se alajá, de la huelaja. Y se huelaja, de huelaja, huelaja. De la otra manera se puede decir. ¿En qué se diferencia acarú de jaú? Aú puede ser tomar, Beber. puede ser. En ese caso también hay otra vez algo puntual. Haiku. En ese caso todo lo que es legible es amboku. Y jaú puede ser comer y puede ser tomar. Jaú coja. Coja puede ser preparado, líquido, ¿verdad? O puede ser algo sólido, jaú coja. Todo va a tener un poquitito de contexto de qué es lo que uno come. De hecho que uno dice acarú, se acarú. Bajico de carú a uso. En este caso no digo se acarú so. Carú es comer en sí y lo que se consume se dice con U es de comer, ¿verdad? Y en el otro caso es iku. Al U, el U con U, ¿verdad? Sería la diferencia. Bueno, en el caso de, como yo te dije,
Chapín, Bechaga, Estela, Mabel, Andrés, Rivera, Isaac, Ariel, Mabel, y Sela, que te lleve tu C. ¿Quién fue, en este caso, conjugar uno de los que están en la. Oímos. Claro que como fue, te tenía la ENA. Bueno. Andrés. El amigo Estela. Estela, termina del verano. Allí sobre lo que le dije a Estela Loma, la segunda reunión de siempre veré. Si uno dice que da una orden, que yo, que guatá, que cabú, esa es una orden, pero si yo digo que cabú, comes, no es comer, que cabú es comer, que cabú es arecabú es comes, de cabú comes. Es la diferencia entre veré y y acá la conversación es de cabú, de guatá, de acá, para este caso. El caso de Yupi, sea Yupipa, de Yupipa, Ajo Yupipa, Ñande Yupipa, Orero Yupipa, Nere Yupipa, Afuera o Yupipa. Eso es terminar de subir. Más para ejecutar el Ñande, cuando de Yupi. Y esta es una cuestión importante por lo que les estaba diciendo, nomás, como en la práctica uno va recordando esto, porque a lo mejor podían saber ustedes en forma aislada, ahora saben en forma ordenada. El yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, que tenemos ahora aquí, que tenemos dos, nosotros. Entonces ya quedó acá, ¿verdad? Por supuesto, claro. El Guaucá, ¿se acuerdan que la pasada me decían lo de buscar? Aquí Guaucá, a conocer, contarme de toda la gente importante. Wow. Pero, repito, esto también pasa por un proceso ordenado. Acá hay lo que se llama comúnmente una tabla de contenido, que es la que tuvimos y seguimos desarrollando con ustedes. Mábrica, tú y mi de país, ¿en Nueva Luz? Yo vi Ñandú. ¿Sí? Yo vi pan. Yo vi pan.
¿A escuela? Hoy por la inteligencia, no sé por la inteligencia. Sí, este K es el modo totalitativo. Bueno, de todas maneras, esa es la parte importante de lo que estamos haciendo, que estamos conjugando ya sin tener la lista, y cada uno se va recordando y donde no, entonces nosotros le ayudamos acá. Y por último, el caso de cotar de querer, y va a ser usando un modo habitual va. Si hay cotada, debe cotada, debe cotada. Me queda que comentar algo de eso, ¿sí? Si hay cotada, debe cotada, debe cotada. Y ande, ya hay cotada, o debe cotada, debe cotada, debe cotada. ¿Quién quiere jugar este video acá en la sala? Uno no. ¿Rojo? ¿Vale vos? ¿Vais a ver Guillermina? ¿Año 5? ¿Vais a jugar? Hola. ¿Cómo te llamas? Vais a jugar Ángeles. ¿Vale vos? Ángeles, Janina. ¿Vale vos? Ángeles. ¿Y bueno, va? Debemos jugar Ángeles. Mau apa benda? Kau semua jadi benda. Kau sudah tahu. Mau jadi kau. Cerca del mercado, entre Pachaseco ya no hay salud. Hay guayas, ¿no? Y la, hay guayas también, ¿no? Yang dulce, Ángeles. ¿Qué pasa por Ángeles? Botada es mi Ángeles. ¿Sí? Hay botada. Hay botada. Va. Muy siempre va. ¿Y Andrés? ¿Ore? ¿Escuela? Muy bien. Voy a entender algo. 10 años. ¿Va a ir a primero? Quinto A. La de escuela maestra era Lucía Navarro. Gracias. A ver, increíble. Bueno. Gracias, Ángel. Gracias. A ver, Guillermina va a ella, oye. Bueno, esta se dan cuenta. Ella está por esos 10 añitos y habla, ella es de Cabo Azul, ¿verdad? La mamá también. Y está en el. Está estudiando con la mamá, es de Cabo Azul. Muchísimas gracias a Guillermina y a Ángeles también. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Esa cámara? Pequeñando por la cámara. Hay pequeños pequeños allá. Hay muy pequeños a veces tienen que irse tío de cultura. Hay vean. Sácalo, ¿sí? ¿Ya? Bueno, dale. Entonces, de todas maneras, voy a hacer la última parte. Esto, si hay que algún comentario, alguna duda de esto, voy a hacer la aclaración a los que tengan algo que preguntar para ir cerrando por lo de hoy acá. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Acá en la sala? ¿Algo que quieran saber? No hace falta que sea esto precisamente. ¿No? ¿Y lo que están en la plataforma? ¿Alguna consulta? ¿No es luz? ¿Ya domina? Sí. De que tú eres incidir de Burubea. No, un guaraní, fuera porque se ve en acá. La niña de Paraguay, la gente de Burubea que se dio. Dio o se dio.
Isiripananá, hasta Chata, Isiripananá, hasta Isiripananá, Caraíba. Pero bueno, debemos ir que viene a ser hay igual, es Panamá. Desde cuando yo me imaginé en Bequire, perfecto. Pensamos, veamos y baja peguante a ver a pasar a y si era y gato con esa peguera y por ver a Vallecer. Eso es algo que había comentado en una primera clase, que los nombres de ríos normalmente están relacionados a los nombres de animales, de peces en este caso, ya Caragui, ya Chicagui, ya Pichagui, ya Surubí, ya de Guaraní, de la Jaiza. Los nombres de los ríos siempre están vinculados a la presencia más abundante de algún pez. No es que solamente ese pez existe en el río, la surubí, es que más abunda, por eso surubí. En algunos otros casos, yo le decía, no solamente se refiere a los peces, sino que también el caso, por ejemplo, del capiguá, el arroyo de los capiguá, o por ejemplo lo que te contaba aquí cerca de Utú, que es el Tábano, ¿verdad? Y el Ñaticún, el río de los Ñaticún, de los mosquitos, ¿verdad? Simplemente para recordarles esta parte. Bueno, entonces terminamos con esto hoy. Quiero repetir las dos informaciones últimas. El próximo miércoles vamos a estar en esta comunidad indígena de Tarumambí a las 9 de la mañana. Vamos a pasarle la ubicación a los que quieran llegar. Está ni se camina mucho, son 150 metros de